Vamos a ver el segundo de los 4 métodos que aparecen aquí en la teoría para la resolución de problemas de programación lineal multiobjetivo, que ya los anticipamos en el vídeo introductorio. Este método es el que se conoce como el método de las ponderaciones. Como ya anticipamos, si no recuerdo mal al final del vídeo introductorio, la idea fundamental en muchas ocasiones de estos métodos es que nosotros vamos a tener un problema con varias funciones objetivo y lo vamos a traducir en un nuevo problema de programación lineal que solo tenga una función objetivo, que obviamente va a ser distinta de las anteriores, va a ser posiblemente pues, una combinación de las mismas o una medida de distancia en fin, ya de eso ya depende del método, pero la cuestión es que lo vamos a traducir en uno o varios, dependiendo del método, problemas de programación lineal uniobjetivo y por tanto que ya sabemos resolver, ¿vale? Entonces, en el caso del método de las ponderaciones, lo que hacemos es simplemente plantear un nuevo problema de programación lineal en el cual todos los elementos son iguales, las mismas variables, las mismas restricciones, pero la nueva función objetivo va a ser en primer lugar solo una, con lo cual va a ser un problema uniobjetivo que vamos a saber resolver, y en segundo lugar, ¿cuál va a ser esa función objetivo? Pues esa función objetivo va a ser una combinación lineal de todas las funciones objetivo que teníamos originalmente. Por ejemplo, en el caso más sencillo, imaginemos que queremos maximizar dos funciones simultáneamente y que las dos nos resultan igualmente importantes. Pues entonces podríamos pensar, vale, pues simplemente voy a optimizar la media de las dos funciones objetivo, la media aritmética. Eso es un ejemplo sencillo, obviamente un caso particular del método de las ponderaciones. He traducido, yo al principio tenía dos funciones objetivo, me he inventado un nuevo problema que ya solo tiene una función objetivo y esa función objetivo, bueno, es razonable, es simplemente la media aritmética de los dos objetivos anteriores. ¿Por qué? Porque, bueno, asumo que más o menos las dos me resultan igualmente importantes, entonces pues es algo razonable. En general, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fijémonos que, por cierto, la media aritmética no es más que ponderar cada una de las funciones objetivo por un medio y sumarlas, ¿no? Esa es un poco, simplificando, en lo que consiste. Entonces, en general, lo que podemos hacer para generalizar esto, porque obviamente más en general no siempre nos va a interesar darle el mismo peso a todas las funciones objetivo, ¿no? Sino que habrá quizá algunas que tengan más relevancia que otras por el contexto del problema o simplemente incluso por las unidades que estamos manejando en esa función objetivo. Porque obviamente a lo mejor no es lo mismo comparar euros con horas, ¿no? Entonces, en general, ¿qué es lo que tendremos? Pues lo que tendremos será una media ponderada. Es decir, ¿qué es una media ponderada? Es simplemente, en lugar de multiplicar cada función objetivo por un medio, o por 1 partido por p, en general, si tengo p funciones objetivo, pues cada una la pondero por un cierto coeficiente, un lambda i, que será mayor cuanto más importante sea esa función objetivo, ¿vale? Y luego ya todo eso lo sumo. Entonces ya digo, si todos los lambda i son iguales, si todos los lambda i son iguales, entonces al final obviamente cada uno de ellos vale 1 partido por p. Porque si tengo p funciones objetivo y todos los coeficientes son iguales, pues cada uno vale 1 partido por p, igual que en la media aritmética, y tenemos una media aritmética en ese caso, claro. Si no son todos iguales, pues entonces tenemos una media ponderada en general. Fijémonos que aquí es importante que la suma de los coeficientes es 1. Eso es lo que me asegura que efectivamente estoy haciendo una media ponderada, ¿no? Si no, pues estoy cambiando también las unidades. Tampoco sería muy problemático realmente, pero bueno, en general lo vamos a hacer de esta manera, por mantener las cosas normalizadas, ¿de acuerdo? Entonces, este método pues no tiene tampoco gran complicación. Al final se trata simplemente, a diferencia de otros métodos que había que hacer más cosas, se trata simplemente al final de determinar cuáles son esos coeficientes. Que eso al final es una decisión que tenemos que tomar nosotros, al final también teniendo en cuenta o en consideración los datos del problema, y el contexto del problema, etcétera, el enunciado en definitiva y la importancia que se deduzca que tiene cada una de las funciones objetivo a partir de esos datos, ¿no? Entonces aquí nota, ya digo, lo que tenemos que determinar básicamente son los pesos. Una vez que los tenemos, pues ya está, simplemente planteamos esta nueva función objetivo y la optimizamos, la maximizamos o la minimizamos según lo que tengamos. Obviamente, como ya solo tenemos una función objetivo, a la hora de determinar la dirección de optimización, lo más conveniente es que pongamos todos los problemas en la misma dirección. Es decir, si yo tengo varias funciones objetivo, algunas son de maximizar y otras de minimizar, mejor primero transformarlos todos en problemas de maximizar o todos en problemas de minimizar, multiplicando por -1 cuando sea necesario. Y así ya, pues la media aritmética, pues está claro que o bien la tengo que maximizar o bien la tengo que minimizar, en función de lo que haya hecho, ¿vale? Obviamente si tengo aquí una mezcolanza, pues no tiene sentido, claro, hacer la media aritmética cuando algunos de ellos las tengo que maximizar y otras minimizar, ¿vale? Bien, pues dicho eso, aquí nos proporciona dos estrategias para determinar
potencialmente esos pesos, es decir, para determinar el valor de esos coeficientes lambda-i cuya suma tiene que ser 1, ¿no? Y por los cuales vamos a multiplicar cada una de las funciones objetivo en nuestra media ponderada. El primer criterio que nos proporciona aquí es el que tenemos pesos, por supuesto desconocidos, obviamente, porque si son conocidos pues ya lo tenemos, pero además no priorizados, es decir, nosotros no sabemos a priori, por el contexto del problema ni por el enunciado, no sabemos cuál es más importante ni cuán importante es cada uno. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? No me voy a centrar demasiado en esto por dos motivos, fundamentalmente. Primero, porque este es un método bastante más limitado, porque de hecho para poder utilizar las herramientas que tenemos solo podemos trabajar con dos funciones objetivo y por tanto con dos pesos, con dos coeficientes, con lo cual es bastante más limitado. Y en segundo lugar, porque además esto utiliza un complemento que realmente no hemos utilizado en clase, al final, que es el solver table, que alguno ya lo vio por ahí en los apuntes y demás, pero no lo hemos trabajado. Y además, de hecho, en los problemas que hay que resolver más adelante, los que se hacen con ponderaciones, tienen más de dos coeficientes, con lo cual tampoco se podrían resolver con este problema. De manera que no me voy a centrar demasiado, pero simplemente voy a comentar un poco por encima porque es bastante interesante, que el solver table lo que nos proporciona esencialmente es una manera de ver de resolver simultáneamente este problema que tenemos aquí, para muchos valores de los coeficientes. Recordemos que los coeficientes tienen que sumar 1, ¿no? Con lo cual pues, podríamos probar para 0,100, 5,95, 10,90. Bueno, cuando digo 10, digo 0,10, ¿no? 0,10, 0,90, 0,15, 0,85, etcétera, ¿no? Todas las posibles combinaciones de 5 en 5 o de lo que nosotros queramos. Y nos tabula de manera organizada pues todos los óptimos que tenemos, de manera que, bueno, ya con toda esa información podemos decidir cuál es la solución que nos resulta más atractiva, ¿no? Entonces, aquí está desarrollado básicamente cómo configurar ese solver table. Como digo, no me voy a centrar en ello porque al final no es el método que vamos a utilizar. Es entre que no lo hemos visto o no lo hemos empleado mucho en clase y que es más limitado porque solo permite dos coeficientes, pues tampoco es el método preferible realmente. Va a ser el siguiente, el que sí que vamos a utilizar nosotros cuando nos haga falta calcular los pesos. Pero finalmente simplemente observemos que el resultado que nos proporciona solver table es para cada uno, una vez que ya lo hemos configurado y ejecutado, para cada uno de los pesos. Y ya digo, como solo tenemos dos, pues por ejemplo cuando aquí pone 0,0, pues nos estamos refiriendo a que aquí estamos dándole un peso de 0 a la primera función objetivo y de 1 a la segunda función objetivo, ¿vale? Y conforme vamos avanzando en esta dirección, pues lo que estamos haciendo es incrementar uno de los coeficientes y reducir el otro, claro. Es decir, cuando este vale 0,05, pues el otro vale 0,95 y así sucesivamente. Y entonces, para cada uno de esos valores de los coeficientes, el solver table nos resuelve el problema. Y nos dice cuál es la solución, x1 y x2, es decir, cuáles son el valor de las variables, el punto solución, y cuánto valen los dos objetivos en esa solución. Entonces, pues, podemos ir viendo en este caso cuál es la evolución tanto de uno de los objetivos como del otro, conforme vamos modificando cada uno de los coeficientes. ¿Vale? Y aquí se hace un breve desglose o interpretación de lo que tenemos aquí. Claro, esto es interesante en tanto en cuanto nos permite ver cómo va evolucionando la solución, cómo van evolucionando las soluciones en función de estos coeficientes, con lo cual pues, quizás en un problema de la vida real nos podría ser interesante para ver a partir de qué punto suceden los cambios y demás, pero tampoco nos informa realmente de cuál es preferible, no nos está diciendo cuál de estos, o sea, al final todavía lo está dejando a nuestro albur todavía, a que nosotros veamos cuál es la solución que se alcanza y veamos si nos es preferible o no. O sea que tampoco nos está proporcionando un criterio para seleccionar realmente cuáles son los coeficientes que nos resultan más útiles para nuestro problema, ¿no? Con lo cual, entre unas cosas y otras, este método no es tan interesante. Vamos a pasar al segundo, que sí que nos da herramientas más concretas y más específicas para abordar el problema. ¿Y en qué consiste este segundo método? Pues básicamente lo que consiste es que los pesos, nuevamente sean desconocidos, porque de nuevo, obviamente si no lo son, es decir, si son conocidos, pues ya hemos terminado, ¿no? Ya tenemos nuestra función objetivo y la podemos optimizar. Pero sí que conocemos, a diferencia de antes, un orden o una prioridad entre ellos. Es decir, que sí que tenemos información del estilo de el primer objetivo es el doble de importante que el segundo, o el primer objetivo es igual de importante que el tercero, lo que sea, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esta información, lo que podemos hacer es, a partir de ella, deducir de manera directa o incluso planteando un problema de programación lineal auxiliar, deducir cuál tiene que ser el valor de los coeficientes. Es decir, que
o bien, ya digo, podemos plantear una serie de ecuaciones y deducir directamente cuál es el valor de esos coeficientes, o bien incluso podemos plantear con los datos que nos dan un problema cuyas variables sean los coeficientes. De manera que cuando lo resolvamos, pues obtendremos los valores de los lambda i que nos interesan, y una vez que ya tenemos los valores de los lambda i, pues simplemente nos venimos aquí y ya tenemos nuestra función objetivo, y ya pues la resolvemos y hemos terminado, ¿no? Entonces aquí nos pone un ejemplo. Simplemente nos dice, bueno, imaginemos que tenemos 4 funciones objetivo de la 1 a la 4 y nos dice que z1 es el triple de importante que z2, z2 es simplemente más importante que el 3 y z3 el doble que el 4. Entonces, pues primero se plantea un problema auxiliar que nos dice lo siguiente. Dice lambda 1 menos 3 lambda 2 es mayor o igual que 0, que es lo mismo que decir lambda 1 mayor o igual que 3 lambda 2, es decir, lambda 1 es al menos el triple que lambda 2, es decir, que efectivamente el primer objetivo, porque recordemos que lambda i lo que me mide es el peso de ese objetivo, ¿no? Porque luego yo en la función objetivo voy a estar multiplicando cada función objetivo por su peso correspondiente. Entonces, si z1 es 3 veces más importante que z2, pues lo que necesito es que su peso sea al menos el triple de importante que el peso de la segunda función objetivo. O exactamente igual. Si ponemos todo igual y resolvemos las ecuaciones a mano sin problema de programación lineal y nada, y nos salen valores, pues ya está, hemos terminado. ¿Vale? Si las ecuaciones, sin embargo, no se pueden resolver de manera tan sencilla, pues simplemente las podemos traducir, como se está haciendo aquí, en un problema de optimización lineal, y que el propio solver sea el que nos dé los valores de los lambda i que satisfacen las restricciones de preferencia, estas que estamos diciendo aquí, ¿no? Pero ya digo, si se pueden deducir los valores directamente mediante ecuaciones sencillas, es decir, poniendo aquí un igual, ¿no? Lambda 1 tiene que ser igual a 3 lambda 2. Si podemos hacer eso con todos y alcanzar unos valores, pues ya hemos terminado, ¿no? Ya lo podemos hacer así y ya está. Aquí lo mismo, nos dice que lambda 2 es más importante, perdón, z2 es más importante que z3, con lo cual, a priori, eso lo que significaría es que lambda 2 es estrictamente mayor que lambda 3, ¿no? Si queremos que sea estrictamente más importante que lambda 3. Claro, eso de estricto no lo estábamos utilizando, y de hecho el solver ni siquiera nos da una opción, ¿no?, de meter restricciones con mayores estrictos, con lo cual una forma de asegurar que efectivamente lambda 2 es estrictamente mayor que lambda 3 es poner que sea mayor o igual que lambda 3 más una pequeña cantidad, que es lo que aquí llama un pequeño epsilon. Eso me asegura que lambda 2 va a ser estrictamente mayor que lambda 3. Pero ya digo, si tampoco nos interesa ser tan rigurosos o tan tiquismiquis, pues también podemos quitarnos esto, y simplemente con esto me aseguro que z2 es al menos tan importante como el 3. Y ya está, así con el resto, ¿de acuerdo? Simplemente cada restricción la traducimos en una restricción, en una restricción lineal. Luego nos aseguramos de que la suma de los coeficientes sea 1, recordemos que eso lo necesitamos. Aparece también por aquí que cada uno de los coeficientes sea mayor o igual que epsilon. Eso lo que significa es que cada una de las funciones objetivo luego, es decir, ninguna la vamos a multiplicar por 0, que eso lo estamos haciendo aquí porque nos ha dicho esto de aquí. Todos los criterios se deben tener en cuenta, es decir, que no hay ninguna función objetivo. Cuando dice criterios se refiere a las 4 funciones objetivo. Cuando dice que todos se deben tener en cuenta, nos dice esto: un criterio se ha de tener en cuenta si su peso es no nulo. Claro, si su peso es nulo, es decir, si yo lambda i vale 0, pues entonces eso lo que significa es que luego aquí en mi función objetivo, una de las funciones objetivo la voy a multiplicar por 0, y por tanto no la voy a tener en cuenta. Como me dicen que las tengo que tener todas en cuenta, pues venga, simplemente introduzco una restricción que me asegure que todos los lambdas sean, que ninguno sea 0, es decir, que sea estrictamente mayor que 0, es decir, que sea por lo menos un epsilon. Ese epsilon sería pues un parametrillo que ponemos nosotros. En lugar de una m suficientemente grande, pues un epsilon suficientemente pequeño, ¿no? Ponemos 0,1, lo que sea, ¿no? Algo que nos proporcione una solución razonable. En este caso, por ejemplo, en la imagen que se muestra aquí, han utilizado un epsilon de 0,05, es decir, un peso de 5%, ¿no?, de cada una de las soluciones mínimo. ¿De acuerdo? Y más o menos con eso ya lo tenemos. Como ya he anticipado, o como ya he dicho antes, no siempre va a ser estrictamente necesario hallar los pesos de esta manera. Es posible que en el enunciado nos den las importancias o las prioridades, por así decirlo, de manera que podamos deducir el valor de los lambda i de manera directa. Es decir, que podemos a lo mejor plantear, por ejemplo, si nos dicen todos son igual de importantes, pues es la media aritmética, ya está. Si tengo 3 funciones objetivo, pues cada una la voy a multiplicar por 1/3 y ya está. Es decir, la suma dividido por 3. Y ya está, no hay que hacer nada más, ni resolver el problema ni nada. Si me dan otros criterios, pero ninguno es de esta forma
ambigua, vamos a decir, no ambigua, sino flexible, de es más importante, pero no me dice exactamente cuánto. Si todos los criterios son exactos, es decir, uno es el doble del otro, otro es igual, y este es el triple, y esto es la mitad, pues a lo mejor directamente yo planteo esas ecuaciones con igualdades, resuelvo el valor de espejo, el valor de los lambdas en definitiva, teniendo en cuenta que la suma tiene que ser 1, y ya está, ya tengo mis coeficientes, y una vez que tengo mis coeficientes yo ya sé cuál es mi función objetivo de mi problema uniobjetivo, ¿no? Y una vez que ya lo resuelto, pues ya tengo la solución de este problema, es decir, las soluciones, los valores x, y óptimos, que son soluciones de este problema, pues son los que yo voy a tomar como la solución de mi problema multiobjetivo. ¿De acuerdo? Vale, pues más o menos con eso ya tenemos cubierto el método de las ponderaciones. Este método, como ya comenté en el vídeo introductorio, junto con el método anterior que hemos visto en el vídeo de el primer método, que es el método de la distancia, esos dos métodos son en definitiva los que se van a emplear para los problemas 1, 2 y 3. Estos dos, como verán, hay dos variantes. Una de ellas se resuelve con distancias y otra se resuelve con método de las ponderaciones. Y eso es lo que ocurre tanto en el 1 como en el 2 como en el 3. Con lo cual, con estos dos métodos ya cubiertos, tenemos esos problemas, ya tenemos las herramientas para resolver esos tres problemas. Ahora veremos los dos siguientes y con eso habremos concluido.